Esta historia comienza con Mark, un joven que vive el mismo día varias veces y que ya sabe mucho de los eventos que ocurren en este día y qué hacer en cada uno. Pero en esta ocasión ocurre algo que no había pasado, ya que una chica que no conocía evitó algo que él trataba de evitar antes. Esto le llama mucho la atención a Mark, así que la busca en muchas partes de este pueblo. Si no, es hasta que fuera de un restaurante la logra encontrar y su nombre es Margaret. Al conocerla, se dan cuenta que los dos están en la misma situación y después de esto van caminando por la ciudad mostrándose uno al otro las cosas que ya saben que pasarán. Un día mientras están comiendo, a Mark se le ocurre buscar los instantes perfectos en este pueblo y eso es lo que harán. Algunos de los instantes que logran encontrar son una tortuga cruzando la avenida, unos señores pasando un buen rato, encontrar un trébol de 4 hojas, entre otras cosas más. Mientras estaban haciendo eso, Margaret menciona algo sobre la cuarta dimensión, que esto será muy importante después. Después de todo esto, Mark lleva a Margaret a una escuela en donde construyó una especie de estación espacial en la luna, pero está dentro del gimnasio de esta escuela. Se la pasan muy bien ahí, pero eso no es lo único que harán ese día, sino que también pasearán dentro de una escuela en bicicleta. Ya cuando terminan de hacer esto, van a la casa de Mark, en donde ven una película. Pero cuando él va al baño, Margaret ve un mapa que hizo Mark sobre los que ellos llaman instantes perfectos. Así que se ponen a verlo y Mark le dice que trató de encontrar un patrón, pero no logró nada. Después de verlo un rato, Mark intenta besarla, pero ella no quiere, ya que le dice que no puede y que prefiere que sean amigos solamente. Dicho esto, no le deja otra opción más que aceptar su decisión. Así que después de continuar buscando todos estos instantes, se aburren de ello y después de una conversación que tienen, Mark les reclama sobre lo que pasó anteriormente, pero Margaret, para animarlo, lo lleva a una casa de muestra, en donde destruyen muchas cosas de este lugar. Al terminar, comienzan a hablar sobre cómo podrían salir de este bucle temporal que están viviendo, y a Mark se le ocurre una idea, la cual es viajar a un país en el que sea un distinto día. Al subir al avión en el que van a viajar, Margaret se baja de este en el momento en que Mark se distrae. Esto porque no quiere abandonar este día, pero a fin de cuentas no funciona esto, así que Mark regresa al inicio de ese día. Pero en este reinicio del día no va con Margaret, sino que hará algo distinto y ahora pasará tiempo con su familia y haciendo cosas diferentes. Una de estas fue intentar hacer skate, pero termina yendo al hospital porque se rompió el brazo, y aquí es donde ve a Margaret yendo a una habitación del hospital, así que la sigue y al llegar a la habitación resulta que la madre de Margaret está ahí, ya que ella tiene cáncer y es la razón del por qué se tiene que ir siempre en la tarde. Después de esto, Margaret le habla a su madre sobre Mark y lo que pasó con él, pero ella le dice que nunca es tarde para arreglar las cosas, así que después de pensar y recordar sobre el patrón que le habló Mark, comienza a investigar si hay una relación entre todos estos instantes que habían encontrado y al trazarlos nuevamente, trata de conectar estos puntos y con ayuda de unos lazos y una lámpara pueden ver que la figura que estas pueden crear es la de un cubo de 4 dimensiones, pero hace falta un punto para que este se complete, el cual se sitúa en la piscina del pueblo. Así que va a ese lugar en el que casualmente se encuentra Mark y aquí le explica que ella piensa que se detuvo el tiempo en ese día porque no quería perder a su madre, pero se dio cuenta que tal vez ocurrió para tener a alguien más cuando su madre muriera, y esa persona es Mark, con el que debe ocurrir el último instante perfecto, el cual es con ellos dos besándose. Después de esto, Margaret se despide de su madre y al salir del hospital pueden ver que el tiempo sigue avanzando y no se reinicia ese día. Esto quiere decir que han pasado al día siguiente.